Nosotros somos organizaciones básicamente de pequeños productores donde están campesinos, campesinas, mujeres jóvenes, hombres adultos, hombres jóvenes, mujeres jóvenes, pueblos indígenas, pescadores artesanales, pastores, campesinos, agricultores y agricultoras familiares, según la zona donde están y la identidad cultural, y consumidores organizados que trabajan a nivel de territorio para fortalecer los lazos de pequeños productores con la comunidad urbana. Bueno, la agroecología para nosotros es una forma de vida, una forma de entender los alimentos y la sociedad a partir de la producción de alimentos sanos. Es volver a poner en el centro la alimentación en la sociedad. Es volver a vincularnos en las formas de producción y entre las interrelaciones humanas y con la naturaleza en el centro de la cuestión, ¿no? Hemos vivido un proceso de desplazamiento total de alimento hacia mercancía y nosotros queremos recuperar otra vez ese proceso de vínculo natural. Estamos en un momento de falsos alimentos, mal llamados alimentos a nivel de la agroindustria, un momento de mucha arremetida en ese sentido, y la agroecología propone todo lo contrario. Volver a relacionarnos de forma consciente, responsable entre los humanos, tanto quienes viven en las grandes ciudades como quienes vivimos más en pequeñas localidades o en el campo, y trabajar desde ese lugar la concepción de alimento, agricultura, salud, medicina, economía, etcétera, ¿no? Entonces necesitamos volver a esa base, y no significa volver atrás, sino repensarnos con conciencia para poder vivir más en armonía, ¿no? Y creemos también que es la única garantía, la agroecología, para sostener la soberanía alimentaria. ¿Qué tiene la agroecología de interesante y que a veces le decimos que es un modelo? Es que no es una homogeneización de prácticas. Es muy diferente a los modelos implantados desde o laboratorio o desde la ciencia comprometida con la agroindustria, sino que esto nace desde distintos territorios, desde distintos lugares del globo, para hacer con conciencia alimentos, gestión de los territorios, gestión de los mercados locales y relaciones personales y comunitarias de forma distinta. ¿Cuáles son las amenazas crecientes para pensar en un pueblo sano y soberano? Son múltiples, porque la agroecología atraviesa eso. La agroecología garantiza la soberanía alimentaria, pero garantiza a través de la soberanía alimentaria la soberanía de los pueblos, ¿no? Para eso es que hacemos agroecología. Y eso implica salud, implica economía y las categorías que estamos acostumbrados a ver, digamos, definidas también desde los escritorios y no desde el territorio, ¿no? Define también la forma de habitar los territorios, ¿no? Que no es la forma de diseñar o de estar en un territorio. Entonces, todo eso son, yo diría al revés, son todas las oportunidades que tiene la agroecología, pero que también amenaza el modelo imperante. Por eso es tan difícil que la agroecología sea expandida tan rápidamente, porque implica un proceso de hacernos cargo de las cosas, ¿no? Pues ese es el desafío más grande. Y claro, cuando aparece e irrumpe un modelo que respeta esas heterogeneidades que hablábamos antes, que respeta a quienes están produciendo alimentos, dicen, bueno, ¿y acá qué está pasando? Acá hay que callar esas voces, ¿no? Y ahí aparece el peso de la agroindustria, fundaciones específicas que están pensando en una segunda, tercera y cuarta revolución verde, aparecen las farmacéuticas con todo su peso, lo vemos ahora en el contexto de la pandemia, ¿no? Tomando decisiones, aparecen los grandes grupos económicos de Davos definiendo y tomando postura para delinear la cumbre de sistemas alimentarios, o sea, muchas señales que no son nuevas, son viejas, pero cada vez son más visibles. ¿Cómo nos replanteamos en estos nuevos contextos siguiendo esa lógica, ¿no? De ser autónomos, de ser conscientes de lo que estamos trabajando?
así como la pandemia nos dejó algunas dificultades, también nos dejó unas oportunidades, ¿no? El hecho de vincularnos de lo más cercano a lo territorial, sea para intercambiar semillas, sea para intercambiar alimentos, para trabajo, para producir y vender los alimentos en los entramados sociales locales, digamos, ¿no? Y creo que esa es la ventaja, ¿no? La posibilidad de que personas comunes en territorios pequeños van haciendo diferencias. Pero no nos podemos olvidar la necesidad de la articulación después de esos territorios pequeños. Y por eso existe el MAELA, por eso existen otros montones de organizaciones y por eso existe el CIP, ¿no? Esa articulación desde lo más territorial, que es lo genuino, lo que estamos haciendo efectivamente, hasta esa acumulación política para tener vocerías en el espacio global. El Maela está camino a cumplir sus 30 años, y nosotros siempre nos consideramos un movimiento de organizaciones de base, pequeñas en territorio, hay algunas que son bastante más grandes, pero la mayoría pequeñas en territorio, haciendo agroecología, ¿no? Pero fue como un proceso súper interesante de ir asumiendo eso en forma colectiva, los aprendizajes, las habilidades, lo que desarrollamos en territorio, y a partir de ahí fue que empezamos a articularnos en los espacios internacionales. Así es como llegamos al CIP. Cuando llegamos al CIP teníamos básicamente dos objetivos como movimiento, ¿no? Un objetivo era que en el CIP no se hablara más de modelos de producción de pequeños productores de alimentos, sino que se hablara de agroecología para la soberanía alimentaria, ¿no? Que todos acordáramos cómo de verdad los pequeños productores de alimentos, la mayoría de ellos estábamos haciendo agroecología sin llamarle agroecología. Entonces, y el segundo objetivo era cómo incidir en conjunto con otras organizaciones aliadas frente a interlocutores como la FAO, y después, bueno, en el Comité de Seguridad Alimentaria en forma articulada y más institucionalizada, ¿no? Pero esos eran básicamente como los dos objetivos que teníamos cuando nos articulamos al CIP. Y a partir de ahí, esa discusión, digamos, y esa interacción con otras organizaciones fue lo que nos permitió generar, junto con otras instituciones, con otras organizaciones del CIP, el grupo de trabajo en agroecología. Entonces, yo creo que ese ha sido como el trayecto y esos han sido como los objetivos gruesos donde el Grupo Agroecología, en el marco de lo que es la estrategia del CIP, trabajar eso a la interna y con los interlocutores afuera para el posicionamiento de la agroecología, con lógicas distintas, pero tratar de seguir hablando, posicionando qué es la agroecología en términos de lo que nosotros entendemos. No es un camino fácil, sobre todo afuera. Yo creo que a la interna del CIP ha tenido como un proceso, ¿no? de apropiación de la agroecología para los movimientos que no necesariamente estaban hablando de agroecología, que también empodera y enriquece la concepción. Creo que un aporte importante lo hacen también las mujeres articuladas en la marcha mundial, por ejemplo, respecto a la agroecología. Para Mayla ha sido central ese vínculo y creo que para todo el CIP ha sido un aporte estratégico el poder entender la agroecología desde la perspectiva femenina. Creo que ha hecho un aporte porque trae todo lo que es la recuperación territorial, el sostén en los territorios a través de nuestro rol cotidiano, ¿no? Y una versión como mucho más fresca y mucho más compleja y mucho más apropiable de la agroecología desde la perspectiva feminista. Entonces creo que se ha ido enriqueciendo a la par de que esos dos objetivos seguían vigentes. Hasta ahora cada sector ha hecho un aporte estratégico a la concepción.